Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios. Voy a leer Primera de Corintios capítulo 5 del versículo 1 entero voy a leer. Así dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamados hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Hasta el versículo 13 he leído. Doy gracias al Señor porque nosotros ya estamos estudiando sobre el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios está
enseñando sobre la vida de creencia. Por esa razón, apóstol Pablo estaba llamando a los hermanos de la iglesia de Corinto como santos, así estaba diciendo. Busquemos Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 1 y 2, así dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, apóstol Pablo estaba enseñando el Evangelio. Dice que nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Por eso está llamado como santos. Eso es la iglesia. Además, apóstol Pablo estaba explicando que formando del grupo de los salvos santos es como el templo de Dios. ¿Por qué es el templo de Dios? En el templo de Dios mora el Espíritu Santo del Señor. Nosotros podemos investigar que el templo desde cuándo estaba iniciando. El templo de Dios inició en la época de Moisés. Porque Dios había dado 10 mandamientos antemano de Moisés, y luego Dios le mandó a Moisés para que él hiciera el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión original está en el cielo, por eso Dios le mostró para que él hiciera Moisés. Después de construir el tabernáculo de reunión, ya desde aquel tiempo subía la columna de nube el día, y cuando se cae el sol se convirtió como la columna de fuego. Cuando yo fui a la ciudad de Punitaqui, el clima de Punitaqui es como igual que el clima de desierto. Por esa razón el día hace mucho calor. Se quema piel, la cabeza. Por eso estaba pensando, ¿no? Los labradores de Punitaqui ya todos son fuertes, porque ellos tenían que aguantar solar de día. Pero cuando se cayó el sol y luego cuando llegó en la noche, hace frío. Entonces hay diferencia de temperatura de día y de noche. No sé muy bien, como 15 grados hay diferencia, ¿no? Mucho frío. Entonces, los israelitas cuando vivían en el desierto, Dios tenía que proteger. Por eso subía una columna ampliando toda parte donde estaba quedando los israelitas. Cuidaban de día por medio de columna de nubes y también de noche por columna de fuego. Eso es el templo de Dios que moraba nuestro Dios. Pero al entrar todos los israelitas en el territorio de tierra de Canaán, poco a poco ellos ya se olvidaron al nombre de nuestro Dios Jehová.
Por causa de eso perdieron utensilio de tabernáculo de reunión. Algunas veces ya perdió completo hasta el arca de pacto de Jehová. Los filisteos querían observar adentro de arca de pacto de Jehová y luego murieron mucha cantidad de gente. Por eso Dios ya se apartó. Cuando se apartó de tabernáculo de reunión, no más podía ser como el templo de Dios, porque sí o sí tiene que quedarse el templo de Dios, el Espíritu Santo del Señor. Pasando tiempo, en la época del rey David, tanto quería construir el templo por medio de construcción, ¿no? Para que morara nuestro Dios en Israel. Pero Dios no le permitió a David, sino que le permitió su hijo Salomón. Por eso el rey David toda la vida preparaba materiales para que su hijo pudiera construir el templo de Dios. Después de construir todo completo, Dios ya llegó en el templo de Dios en Jerusalén. Estaba acompañado con los israelitas. Pero pasando tiempo, los israelitas apartaron de Dios, no quería adorar al Señor, tampoco conmemoraba el día de Pascua, no quería cumplir el día de reposo, menospreciando a Dios. Ya Dios apartó del templo de Jerusalén. Significa que cuando se apartó el templo de Dios, ya no funciona como el templo de Dios, sino que eso es como edificio hermoso nada más. Por fin, Dios le llamó al rey Nabucodonosor de Babilonia para que destruyera este templo. Imagínense, ¿no? Dios ya amaba mucho el templo de Jerusalén. Pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, Dios ya quería destruir el templo. No quería que existiera en el lugar de Jerusalén. Completamente destruyó. Pasando 70 años de cautiverio, y luego Zorobabel regresó con los israelitas y los judíos, y luego construyó otro templo en Jerusalén, en el mismo lugar. Por causa de eso, Dios regresó en ese templo de Jerusalén, en la época de Zorobabel. Pero pasando tiempo, otra vez los israelitas se apartaron de Dios, ya se quedaron. Dios se apartó. En la época de profeta Malaquías, ya como durante 400 años por ahí, Dios no le permitía a ningún profeta no aparecer. Y luego nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, en ese momento, algunos justos estaban sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén que construyó por medio del rey Herodes, en esa época. Y luego ya Jesucristo nació en este año, en este mundo. Cuando Jesucristo nació en este mundo, ya Jesucristo estaba diciendo que destruya el templo de Dios, voy a levantar durante 3 días.
En aquel entonces estaba ubicada, su cuerpo es como el templo de Dios, que mora el Espíritu Santo del Señor. Cuando permanecía el cuerpo de Jesucristo, eso es el templo de Dios. Entonces, ¿cuál es el templo de Jerusalén? No sé muy bien, pero según mi opinión, ¿no? Ya Dios apartó de este edificio. Y luego nuestro Señor Jesucristo tanto quería que Dios enviara al mundo a los hijos de Dios, entre los salvos, el Consolador, se llama el Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros cuando observamos el libro de Hechos, sale la historia que había caído el Espíritu Santo del Señor el día de Pentecostés. Desde aquel tiempo no existe el templo de Dios como edificio, sino que solamente Dios quería morar en el corazón de los salvos. Cada uno es como miembro del cuerpo de Jesucristo, pero entre 2, 3, 10 se unen. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia tiene significado que apartado del mundo. Por esa razón, la enseñanza de Dios está enseñando que después de haber recibido la salvación, debería apartarse del mundo. Pero ¿cómo puede apartarse? Después de recibir la salvación, tiene que abandonar su trabajo, donde está trabajando. No está hablando así. Sigue trabajar donde está trabajando. Antes de recibir la salvación, estaba sirviendo a la empresa, trabajando, sigue. Pero su corazón tiene que tener el deseo de servir al Señor, predicando el Evangelio, cumpliendo la voluntad del Señor, andando con el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo del Señor les dé sentimiento, sinceridad, también sentido espiritual. Porque sin recibir la guía del Espíritu Santo del Señor entre los justos, ¿cómo va a vivir? Va a vivir como mundanos. Por esa razón, apóstol Pablo estaba luchando constantemente contra los justos que andaban por su deseo carnal. Por esa razón, ¿no? El capítulo 4 estaba saliendo. Dice que como nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza, que significa tiene condición con el labrador. Por eso nosotros ya tenemos que tener la relación con el siervo de Dios, con la iglesia, siempre. Porque por sí mismo no puede controlar su vida, por sí mismo no puede servir al Señor, sino que por la guía del siervo de Dios, por la guía de la iglesia, la gente puede servir al Señor. Eso es bíblico. Por esa razón, el apóstol Pablo decía que yo planté, Apolos regó, pero Dios había dado crecimiento. Entre tres, el que planta, el que riega dando abono, también Dios que da crecimiento. Con esta forma, en la labranza va a crecer árboles y da frutos. También una parte, ¿no? Nosotros somos edificio de Dios, así dice. Por eso, siendo edificio de Dios, ya tiene
fundamento. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Al recibir la salvación, ya sí o sí tiene que ser perdonado de sus pecados. Por la gracia de Dios puede ser salvo. Eso es correcto. Pero apóstol Pablo estaba hablando. Cada uno tiene que edificar. Cada uno tiene que edificar por la vida de creencia. Por eso alguna persona piensa, ¿no? Después de recibir la salvación, yo soy deudor del Evangelio, yo soy deudor de nuestro Señor Jesucristo, por eso puede servir a Dios por medio de bienes, ofrenda, y también puede acompañar con el siervo de Dios para predicar el Evangelio. Como igual que Lucas, el que estaba acompañado con el siervo de Dios, apóstol Pablo. En el libro de Hechos no sale como nombre de Lucas, pero siempre él estaba acompañado. Hasta que llegue a Roma, no está apareciendo su nombre, pero constantemente Lucas estaba acompañado. Estaba observando, escribiendo. No tenía nombre. No había sido glorificado su nombre, pero él estaba acompañado escribiendo. Y este libro hecho ya y mil de personas están leyendo y está aprendiendo la enseñanza de Dios. Por esa razón, la iglesia tiene que preservar santidad por escuchar la palabra de Dios, por caminar por la fe. Pero en la iglesia de Corinto tenía problema que cada uno tenía orgullo. Cada uno tenía un propio mundo, por eso decía que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces la iglesia poco a poco está dividiendo. En aquel entonces surgió una cosa mala, un hombre que estaba tomando la mujer de su padre, así estaba diciendo. Entonces, no es que como su madre, ¿no? Sino que la mujer de su padre. Y fornicó con ella, así decía. Pero en aquel entonces la iglesia de Corinto no podía solucionar, dejando ese hombre en la iglesia y estaba sirviendo a Dios, así estaba andando. Por esa razón, el apóstol Pablo se enojó contra los hermanos de Corinto y luego, según su propio juicio, ya le juzgó. Y luego él decía, ¿cómo esta palabra? ¿Cómo dice? El versículo 4 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El versículo 5 es una enseñanza maravillosa, ¿no? Porque está hablando dos cosas muy claras. Entregando tal persona a Satanás. Imagínense, ¿no? Después de ser entregado ante manos de Satanás, ¿cómo será su vida? Ya no puede congregar la iglesia, ya no puede trabajar con Dios, tampoco puede predicar el Evangelio, porque fue ya rechazado. Y luego entregando ante manos de Satanás, ¿qué significa? Satanás ya juzga y también Satanás le condena
Satanás ya le usa como si fuera instrumento de él para que destruyera toda la vida. Imagínense, ¿no? Esta persona sería feliz o no sería feliz. Creo que no sería feliz. Será miserable. Por esa razón mucha gente piensa, ya tal persona sí o sí tiene que entrar al infierno. Así tiene que acompañar. Ya cómo tenía que escribir. Según filosofía del ser humano, según entendimiento del ser humano, ¿cómo tiene que escribir? El versículo 5. Apóstol Pablo dice que tal persona, yo había juzgado a esta persona, entregado a Satanás para que destruyera totalmente hasta su espíritu que llevará al infierno. Así debería escribir. Pero no está escrito así. Destrucción de la carne, hasta así estaba tocando, destrucción de la carne. Es decir, que hasta morir ya no puede ser utilizado de Dios, tampoco puede servir al Señor, ya destruyó. Completamente está siendo como maldito. Pero está hablando apóstol Pablo, como dice, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Cómo puede ser? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué espíritu? ¿El Espíritu Santo que sea salvo? ¿O el espíritu de este hombre? Mucha gente está pensando que, creo que el Espíritu Santo del Señor que sea salvo. El Espíritu Santo del Señor no es necesario ser salvo, porque el Espíritu Santo de Dios ya no tiene pecado, nada. ¿Es cierto? Pero ahora, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa? Por eso dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos rescató, nos justificó, nos santificó, nos redimió una sola vez para siempre. Renacido espíritu y luego ya es nueva criatura. Es totalmente diferente cosa. El espíritu es espíritu. Carne es carne. Por eso, destrucción de la carne es decir que ya siendo justo, pero no más puede servir al Señor. No puede acompañar con la iglesia. Será como quedado en el mundo. No sé muy bien, será borracho, ladrón o algo, se queda. Tanto maldito. Pero lo que había hecho Jesucristo para renacer, para redimir, para salvarlo, ¿no? Esa área nadie puede tocar. Es como igual que ya el capítulo 4, busquemos, ¿cómo dice? El capítulo 4 está hablando de fuego, como dices, el 3 o 4, donde está escrito. Creo que 3. Busquemos otra vez. Ya, ¿cómo dice? Acá sí, 3. ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Ya? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Totalmente está teniendo la relación el versículo 15 de capítulo 3. Esta palabra, ya se quemará toda la cosa. Su obra no se queda nada. Porque había vivido para sí mismo con el pecado, inmundicia, ya se ha destruido. Aunque será quemada todo, pero fundamento, ¿dónde está fundamento? Se quedó
fundamento, dice, se quedó fundamento. ¿Cuál es? La salvación que había salvado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego, significa que ya cuando la casa sea quemada, alguien entrando allá y zapato que está quemado, y si sirve para usarlo, el zapato que está quemado todo y sale olor de ceniza y algo, alguien quiere usarlo y también limpiando, pero se quemó todo, no sirve, no puede ajustar de su pie. También de su televisión y pantalla se quemó todo y cable ya se quemó todo. ¿Funciona? El televisión que está quemado todo, ¿en dónde va a servir? ¿En dónde? Es basura. Hoy en día para botar basura tiene que pagar dinero. ¿Es cierto? ¿No? Anteriormente ya podía botar fácilmente, ¿no? Pero hoy en día no puede botar basura. Para botar basura ya tiene que pagarlo. Significa que Dios está hablando. ¿Cuál es mejor la vida entre los salvos? Trabajando para Dios, sirviendo el Evangelio, sacrificando su vida hasta muerte. Y luego presentando ante el Señor, Dios nos da galardón, premio, y eso es mejor. Así es. Por eso cada día nosotros tenemos que enfocar nuestra vida, nuestro corazón hacia el Evangelio. De primero, escuchando la palabra de Dios para mantener la santidad, para mantener la promesa del Señor, para que trabaje en el corazón de nosotros el Espíritu Santo del Señor, dándonos ánimo, esperanza, la promesa. Porque si Dios no nos da en el corazón de nosotros, nuestro corazón será como seco, como igual que la tierra que no riega, no va a llover nada, entonces va a convertir como seco. Cuando sea seco nuestro corazón va a sentir cada uno. ¿Cómo va a pensar? ¿De qué aprovecho lo que estoy sacrificando? ¿De qué aprovecho lo que estoy ofrendando, lo que estoy sirviendo a Dios? Parece que es vano. Así piensa, porque Satanás no deja a los salvos. Satanás conquista constantemente a los salvos. Por eso, ¿no? Dios quiere proteger la iglesia. Dios quiere cuidar la iglesia. Dios quiere trabajar con los salvos y santos. Por eso cada día nosotros tenemos que humillarnos por la palabra del Señor. Lo que estamos practicando, estudio, eso es una manera de ser humilde. Porque al llegar tiempo, cada noche, ya no tiene trabajo nada o no tiene algo nada, cada uno tiene. Yo tengo que irme, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que ganar, yo tengo que encontrar, yo tengo que todo. Toda la gente está ocupada. Pero al llegar el tiempo de la clase de escuela bíblica, ya sujeta por medio de cadena del Espíritu Santo del Señor, ya tiene que escuchar, tiene que aprender, tiene que practicar, tiene que acompañar. ¿Cómo tenemos que responder sobre esta palabra? Sí, Señor. En aquel entonces se puede practicar su corazón humillándose. Con esta manera puede proteger la vida de creencia. Yo no estoy diciendo que ya después de recibir la salvación la gente puede vivir según su manera. No. Cuando vive según su manera, cuando vive según su querer,
cuando vive por su deseo carnal, Dios va a juzgar. Dios va a destruir su vida. Dios va a dar maldición. Esa cosa estoy enseñando. Ya, gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios. A través de Primera de Corintios, nosotros podemos aprender cómo nosotros podemos ser sujetados del Espíritu Santo del Señor y de la iglesia. También cómo nosotros podemos humillar nuestro corazón para que obedezcan ante la voluntad del Señor. Espero que nos ayude, espero que nos acompañe, espero que nos bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Nosotros queremos aprender la palabra del Señor. Espero que nos dé ánimo y también espero que nos dirija. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.